Hola, buenas noches. Vamos a hacer hoy una breve enseñanza sobre la liberación. Hice una encuesta hace pocos días en mi canal de Instagram para saber quiénes estaban interesados en que se hiciera un en vivo y cuáles eran los temas que pudiésemos compartir. Y bueno, para mi sorpresa, el mayor interés es en el tema de la liberación. Así que bueno, vamos a conversar sobre este tema un poquito hoy. Quiero comenzar primero haciendo una oración para las personas que están conectadas y los que se van a conectar en breves minutos, para que sea Jesús quien se apodere de este lugar y que sea el Espíritu Santo quien ponga en mi boca las palabras que ustedes quieren escuchar de Dios, que sea Dios quien esté guiando esta enseñanza. Vamos entonces a invocar al Espíritu Santo, vamos a decir: ven Espíritu Santo, llénanos con tu luz, inspíranos nuestras palabras, inspíranos nuestros pensamientos, inspira nuestras acciones y apodérate de este sitio, de todos los que vamos a ver este video, de todas aquellas personas que van a ingresar a este canal de Instagram y a este canal de YouTube para ver este video, para ver esta enseñanza, para que sea el Espíritu Santo quien pase por esas mentes y sane, libere y restaure todo lo que haya que restaurar. Que sea Jesús quien haga la obra en cada una de las personas que están viendo este video y los que lo van a ver en diferido, para que sea Él quien sane, libere y restaure a las personas que tiene que liberar y restaurar. Que así sea. Amén. Vamos a sellar con la preciosa sangre de Jesucristo esta conversación, este video. Que el Señor Jesús con su preciosa sangre nos selle a nosotros, a los que estamos viendo este video y a todas las personas que lo vayan a ver, a nuestros familiares, y que selle el lugar en donde estamos ahora, para que el Señor Jesús evite e impida que cualquier espíritu del mal pueda venir a perturbarnos durante la emisión de este video en vivo. Que así sea. Amén. Bueno, hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes esta breve enseñanza de liberación, que fue precisamente el tema que más se votó a través de la encuesta que hice en mi canal de Instagram. Y la liberación con motivo del propio testimonio que yo tengo y de mi experiencia con las prácticas de la nueva era, que son ahorita tan famosas y tan practicadas, ¿no? Está el tema de la meditación trascendental, está el tema de la alineación de los chakras, la meditación de conciencia plena, el Reiki, todas estas prácticas que son tan peligrosas y que muy pocas personas saben el peligro al que se enfrentan cuando realizan prácticas de la nueva era. Y que yo he visto muchas que terminan, al igual que yo, en una liberación, porque terminan con perturbaciones, porque terminan pues con opresión, pero ya vamos a conversar más sobre eso. La liberación es un proceso por el cual Jesús, nuestro Señor, que es el que libera y el que sana, desata las ataduras que pueda tener una persona. ¿Y cuáles pueden ser esas ataduras o esas influencias malignas que puede tener una persona? Bueno, nos los dice el Evangelio. Por ejemplo, en Juan 8:34, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, nos dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, la esclavitud no las hace el pecado. Nosotros cuando cometemos pecado nos hacemos esclavos de eso, y es allí cuando el Señor Jesús quiere liberarnos. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36, nos dice: si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Quiere decir entonces que Jesucristo es el que nos puede dar la libertad que nosotros necesitamos cuando incurrimos en un pecado que nos ata. En Romanos 6:22 también nos dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad y esto los conduce a la vida eterna. Recordemos también que el pecado es producto de una acción del demonio, de Satanás, que muy poco se habla de él, pero que es tan importante en estos tiempos conversarlo, porque hay muchas personas que no creen en el diablo. Fíjense, cuando nosotros decimos que una persona necesita liberación, o cuando hablamos del proceso de liberación, nos tenemos que referir necesariamente al demonio,
que es el que hace la acción de atarnos a través del pecado. ¿Quién es Satanás? Bueno, en la Biblia el Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 18, que Jesucristo vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Nos dice también la palabra de Dios en Isaías 14, capítulo 14, de los versículos 12 al 15, nos dice que Satanás fue creado como un ángel de luz, era un ser de luz, de hecho era un ángel muy bello, pero él se rebeló a Dios y quiso ser superior a él, inclusive quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Entonces esta rebelión de Satanás fue lo que causó la caída angélica. Por lo tanto, el diablo es un ángel, pero un ángel caído, y además pues no está solo. Él tiene también una cantidad de ángeles a sus servicios. Así lo dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, nos dice que Satanás o el diablo o el dragón arrastró con él a una tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, Satanás no obra solo, el demonio no obra solo, sino que tiene también a una legión de ángeles a su servicio. Esta es una realidad, hermanos. Estamos rodeados de ángeles caídos. El padre Gabriel Amort, en su famoso libro El Diablo, que les recomiendo la lectura de este libro porque de verdad nos hace conocer mejor cómo actúa el enemigo, él nos dice que si nosotros pudiésemos ver el demonio con nuestros propios ojos, sería difícil que viéramos la luz del sol porque serían tantos que el día se oscurecería. Entonces, bueno, esta es una realidad que además está evidenciado en los evangelios. Satanás además es muy astuto porque es un espíritu puro, es decir, es un ángel y tiene las cualidades angélicas, por lo tanto tiene una intuición mayor que la nuestra y puede percibir ciertas cosas de nosotros, aunque el demonio no puede saber nuestro futuro porque no le está dado por Dios, ese poder solamente lo tiene Dios. El demonio sí puede intuir ciertas cosas de nosotros y valerse de nuestras debilidades para tentarnos, para atacarnos. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, nos dice que hubo una rebelión en el cielo y Miguel batalló contra la serpiente y la arrojó a la tierra junto con todos sus ángeles. Es decir, que Satanás fue echado del cielo porque se le reveló a Dios, pero él no estaba solo, sino que había toda una legión con él, ¿no? Y esto también lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 5 al 9, cuando el Señor está expulsando un demonio de una persona y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el demonio dice, yo me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, fíjense que el demonio puede entrar en una persona, pero puede venir también con sus legiones de ángeles. Y puede ser que en una persona haya una jerarquía dentro de ella, si es que queda en la posesión demoníaca, puede ser que haya una potestad o puede ser que haya un simple espíritu, ¿no? Porque los demonios también tienen jerarquías como los tienen los ángeles en el cielo, que tenemos que San Gabriel y San Rafael son arcángeles, también hay otros ángeles y otros querubines, asimismo tiene jerarquía el demonio, y los demonios de mayor jerarquía son los que atacan más fuertemente a la persona y son los que tienen más autoridad para tentar a la persona y hacerla caer en un determinado pecado. Entonces, cuando hablamos de la liberación, estamos hablando, digamos, de un mini exorcismo, porque la liberación es diferente del exorcismo. En la liberación, pues, los pueden intervenir, por ejemplo, los laicos, como fue mi caso. Yo acudí a oraciones de liberación que realizaban los laicos y lo que ellos hacen es que hacen una plegaria comunitaria para que el Señor sea quien libere a la persona, que si está esta persona oprimida, ya vamos a ver lo que significa esto. Y el exorcismo como tal, que lo tiene que hacer un obispo, porque ya esos son casos mucho más graves y se necesita de la jerarquía de la iglesia para poder expulsar a un demonio, sobre todo si el demonio es de la mayor jerarquía, ¿no? Fíjense que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el demonio es el rey del mundo, ¿okay? Tenemos que estar conscientes de que este mundo no es de Dios. Nosotros estamos viviendo un destierro, porque así lo dice la Biblia. Entonces, nosotros estamos conviviendo prácticamente
rodeados de ángeles caídos, que son los que tratan de influenciarnos a nosotros para caer en el pecado. Ahora, ¿cuál es la acción que ejerce el demonio? En esto tenemos que estar claro, el demonio ejerce dos tipos de acciones, y esto también lo explica el padre Gabriel Amort en su libro El Diablo. El demonio ejerce dos tipos de acciones, la acción ordinaria y la acción extraordinaria. La acción ordinaria es la tentación ordinaria y cotidiana que pone el demonio en nosotros. Por ejemplo, si una mujer está casada o un hombre está casado sacramentalmente y el demonio le dice, bueno, mira qué bonita es esta mujer, o a la mujer le dice qué bonito es este hombre, y le hace esa tentación para que caiga en el pecado del adulterio, de la fornicación, que son pecados muy graves. Entonces la acción ordinaria del demonio es la acción cotidiana que él hace en nosotros todos los días, inspirándonos pensamientos, de repente haciéndonos sentir rabia, haciendo sentir deseos de venganza, haciendo sentir lujuria, haciendo sentir envidia o codicia. Esa es la acción ordinaria que tiene el demonio. Pero el demonio también puede tener sobre nosotros una acción extraordinaria. Esa acción extraordinaria va más allá de lo cotidiano, ¿no? Sino que el demonio puede ejercer un cierto poder sobre nosotros porque nosotros le damos ese poder consciente o inconscientemente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque mucha gente dice, pero es que yo hago meditación, pero es que yo hago yoga y eso no es malo porque yo no lo hago con la intención de ofender a Dios. Eso no importa porque el demonio sabe cómo tentarnos, el demonio sabe cómo engañarnos porque es padre de la mentira. Y cuando nosotros abrimos una puerta, así sea consciente o inconscientemente, él va a llegar a donde lo están llamando. Si yo me pongo a hacer un ritual con naranja, porque ese ritual de bañarme con la naranja va a traer la abundancia y la prosperidad, eso es una puerta que yo le abro al demonio para que él entre en mi vida, entre en mi casa y pueda influenciarme. Así sea que yo desconozca lo que estoy haciendo, así sea que yo desconozca que lo que yo estoy haciendo es superstición. Si yo me leo las cartas del tarot, aunque yo no sepa que en la Biblia dice que no me debo leer las cartas y que no debo consultar a los horóscopos, el demonio sabe que se le está invocando. Y donde se le llama, el demonio va a entrar. Fíjense que la nueva era se basa en 3 mentiras principales que están en el libro del Génesis, que es la misma que utilizaba y que viene utilizando desde el principio de los tiempos, que es la mentira o son las mentiras que le dijo la serpiente a Eva. ¿Cuáles fueron estas 3 mentiras? El demonio le dijo, mira, puedes comer del árbol que supuestamente está prohibido, no te va a pasar nada, vas a ser como Dios, vas a conocer toda la verdad y no vas a morir nunca. Esas fueron las 3 mentiras que le dijo el demonio a Eva y Eva se lo creyó. Entonces, obviamente el demonio no le va a decir, mira, yo soy el diablo y tengo cachos y te estoy mintiendo, yo soy malvado. No, el demonio se va a presentar como un ángel de luz, como un ser bueno, como un ser de paz y te va a decir mentiras. La primera mentira, mira, vas a ser como Dios, el poder del yo soy, que lo usa mucho la meditación trascendental. Vas a ser como Dios. Vas a conocer toda la verdad, es decir, te vas a iluminar, que es lo que dicen las personas que practican la meditación, el yoga, el reiki, todo esto, ¿no? Dicen que te vas a iluminar, que tú vas a ascender, que vas a ser como un maestro ascendido, como un maestro iluminado. Es la misma mentira que le dijo la serpiente a Eva. Y lo tercero, nunca vas a morir, es decir, la reencarnación. Nunca vamos a morir, siempre vamos a tener la rueda de la vida, el ciclo, como lo dibujan en los mantras, que ese es el ciclo, la rueda de la vida que nunca se termina. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre vamos a reencarnar. Entonces, la nueva era se basa en esas mismas 3 mentiras. Cuando nosotros caemos en esas mentiras, así no sepamos que lo que nos está sucediendo es una tentación del demonio, le abrimos las puertas al diablo y el diablo entra a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida e inclusive puede entrar a nuestro cuerpo a sus anchas y ejercer acción extraordinaria. ¿En qué consiste la acción extraordinaria del demonio? Bueno, puede ser, por ejemplo, a través de la opresión, una persona se siente atada, ya sea a un vicio, ya sea a otra persona, o esa persona tiene perturbación, está oprimida. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hacía meditación trascendental, comencé a sentir dolores en el pecho, en la noche no podía dormir, sentía como que si alguien me aplastaba el pecho y me faltaba la respiración. Eso se llama opresión diabólica.
El otro tipo de acción extraordinaria puede ser, por ejemplo, la infestación. Es muy, muy peligroso, por ejemplo, cuando nosotros lavamos nuestra casa con sal, porque con eso voy a traer la prosperidad, por poner un ejemplo. O yo a mi casa le pongo unos inciensos porque el incienso repele las malas energías. Esto abre las puertas al demonio para que habite en nuestra casa a sus anchas. Esto es prácticamente abrirle las puertas y las ventanas al diablo a mi casa para que entre y sea bienvenido y venga y siéntese y coma conmigo. Eso es lo peligroso. La infestación es cuando el demonio ejerce su acción en un determinado territorio. Por eso es que a veces vemos esos casos de personas que dicen, es que escucho en mi casa que tal cosa, es que yo siento que hay gente viéndome, es que yo percibo ciertas cosas. Bueno, puede ser, si en esa casa se hace brujería, si en esa casa se hace santería, si en esa casa se invoca a muertos, si hay una persona que es medium, si hay una persona que hace angiología o lee las cartas del tarot, en esa casa van a pasar esas cosas, por supuesto que sí. En estos días fui a una misa con un sacerdote que, por cierto, él tiene estos carismas de sanación y liberación, es carismático. Y él decía que le había ocurrido un caso que lo habían llamado de un vecino de una casa aledaña, y el sacerdote vio con sus propios ojos cómo escribían en las paredes, sin que hubiese nadie. Él simplemente observaba que en las paredes estaban escribiendo en algo rojo. Claro, ¿cómo no? Cuando el sacerdote pregunta, ¿pero qué hacen aquí en la casa? Bueno, en esta casa se hacen consultas del tarot. ¿Cómo no va a suceder eso, verdad? Si se le abre la puerta al demonio. Entonces, infestación, cuando el demonio habita en un determinado territorio. Vejación diabólica. Vejación quiere decir que el demonio me rasguña en la noche, me toca, me hace daño, me golpea, me pega, etcétera, ¿no? Que es más o menos lo mismo, cuando se le abren las puertas del hogar al demonio a través de cualquier tipo de práctica, puede suceder esto, que el demonio de repente te golpee en la noche, te rasguñe, etcétera, ¿no? Esto me llegó a pasar a mí después que hice la meditación trascendental. Tuve muchas noches que no dormía, y en muchas de esas noches yo sentía que me tocaban, que me golpeaban. No me llegaron a rasguñar, pero sí me llegaron a tocar. Me llegaron a tocar, que yo sentía como si fuese una persona tocándome. El otro caso de la acción extraordinaria del demonio está la obsesión diabólica, que también es muy, muy fuerte, porque es cuando el demonio te pone pensamientos, es decir, ataca tus sentidos directamente. El demonio puede, por ejemplo, hacerme escuchar cosas, hacer que yo vea cosas o tener visiones terroríficas. Esto también me pasó después que yo hice meditación trascendental y todas estas prácticas de la nueva era. Yo tuve visiones terroríficas en la noche, veía, es difícil de explicar, pero veía figuras en visión como si fuesen animales, pero con forma, es decir, el tamaño humano, forma animal, negro, oscuro, con una cara horrible, unas cosas espantosas que no me dejaban dormir. Escuchaba también, una noche recuerdo que escuché que me dijeron que yo había tenido 500 reencarnaciones, y era una voz muy fea. Ya estando en pleno proceso de liberación, recuerdo, tuve visiones que de los demonios me ahorcaban, me decían cosas horribles. Cuando yo rezaba me decían, ya cállate, cosas de ese estilo. Entonces, eso se llama obsesión diabólica, porque el demonio puede poner pensamientos, visiones. Es muy fuerte porque ataca la mente. Yo creo que es la obsesión diabólica es de la acción extraordinaria más fuerte que ejerce el demonio, porque la persona se perturba muchísimo, porque bueno, no quieres ni dormir, porque ves cosas horribles, escuchas cosas horribles. Es muy fuerte, de verdad que esta es de la acción extraordinaria del demonio más horrible. Y el caso más extremo de la acción extraordinaria del demonio es la posesión demoníaca, que ya sabemos pues que es en el caso de que una persona haya hecho una práctica y un demonio haya entrado en esta persona. A Dios gracias, mi caso no fue de posesión, mi caso fue de opresión, infestación, vejación y obsesión, pero no llegó a la posesión demoníaca, gracias a Dios. Yo creo que Dios a veces impide que sucedan cosas que podemos decir que nosotros quizás no vamos a poder soportar, ¿no? Porque en la Biblia dice que nosotros no vamos a ser tentados más allá, o que el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Y yo creo que eso fue lo que me sucedió a mí.
Sin embargo, pues los casos de posesión demoníaca por Nueva Era son reales. De hecho, el padre Gabriel Amort, en su libro El Diablo, habla de los casos en los que él hizo exorcismo a personas que hicieron rituales de Sai Baba, que son estas creencias hinduistas. Si las personas, por ejemplo, se van a la India y hacen rituales de iniciación, etcétera, esos pueden. Yo no estoy diciendo que todos, ¿no? Que todo sea igual, que todos vayan a quedar en posesión demoníaca, pero pudiese ser que hayan casos que queden en posesión demoníaca porque, bueno, se le abren puertas, pero puertas de las grandes a los demonios para que ellos entren en nuestra vida y en nuestro cuerpo, en los peores casos, ¿no? La persona involuntariamente hace cosas que no debería hacer. Eso puede suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ¿por qué sucede la acción extraordinaria del demonio? Sucede porque nosotros mismos le abrimos la puerta. Nosotros abrimos la puerta. Yo reconocí cuando hice la meditación trascendental que yo le abrí la puerta al demonio porque, bueno, yo me leía las cartas del tarot, hacía la meditación trascendental, creía en la alineación de los chakras, yo creía en la ley de atracción. Todas esas prácticas que son contrarias al Evangelio de Jesucristo y que obviamente pues hacen que uno se aleje de Dios, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que yo puedo hacer yoga y eso no me va a alejar de Dios. Pero ¿cómo te confías en tus propias fuerzas? Porque en el Evangelio dice que nunca nos confiemos en nuestras propias fuerzas, que siempre confiemos en la fuerza que viene de lo alto, es decir, en la fuerza de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, es que yo no me voy a confundir, porque si yo practico yoga, yo igual creo en Dios, ¿no? Pero es que esa práctica implica una experiencia espiritual. Esa práctica está ligada a la espiritualidad del hinduismo y del budismo. En estos días recuerdo que hablé con una persona, por cierto, en la iglesia. Esta persona me decía que estaba haciendo yoga. Yo con mucha delicadeza le dije que tuviera cuidado con eso, porque eso era práctica de la nueva era, etc. Y con mucha seguridad esta persona me dijo, no, pero es que yo no lo hago con la intención de ofender a Dios. Yo estoy haciendo solamente un ejercicio, ¿no? Y yo comencé como a hacerle preguntas, porque me daba curiosidad. Y le dije, ¿tú conoces quién es Shiva? Y ella me dice, Shiva, sí, a eso le cantan cuando hacemos los ejercicios de yoga. Y yo le dije, ¿tú sabes quién es Shiva? No, yo le dije, Shiva es una diosa del hinduismo, que para nosotros es un ídolo. Es decir, que es un demonio, un ángel caído. Yo le dije, tú no deberías estar donde se está haciendo invocación de una deidad que no corresponde a nuestra fe católica. Pero esta persona me dijo, no, pero es que yo no estoy ahí por nada malo, etcétera, ¿no? Es decir, no se puede obligar a las personas a creer, pero sí se les puede evangelizar y hacerles la corrección fraterna y Dios hará la obra, porque tampoco podemos obligar a las personas a que crean lo que les estoy diciendo. Ya cada quien tendrá que pasar por su experiencia y Dios les irá revelando lo que quiere revelarles a través de esa experiencia, ¿no? Porque por algo Dios lo permite. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno cree que, mira, no, esto no me va a separar. Bueno, yo lo creía. Cuando hice la meditación trascendental, yo pensé que yo hago la meditación y eso no importa. Yo no voy a alejarme de Dios por eso. Y no, sí te alejas porque comienzas a creer en la reencarnación, cosa que no está en la Biblia, comienzas a creer en la ley de atracción, cosa que tampoco está en la Biblia, comienzas a creer en ángeles que no están en la Biblia, porque en la Biblia solamente hay 3 ángeles, Gabriel, Rafael y Miguel. Y en la nueva era te dice que hay muchos, que está Uriel, que está Sagdiel, que está, bueno, X infinidad, y uno se lo va creyendo. Entonces sí te va alejando de la fe católica y sobre todo de los sacramentos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si pasamos por una situación como esta de, bueno, mira, hice yoga, hice reiki, no sabía que esto no era agradable a Dios, me leí las cartas del tarot, me leí el tabaco, me leí las cartas, hice un ritual, me bañé con unas hierbas, hice, no sé, cualquier tipo de práctica que está de moda ahora, porque de verdad que la nueva era cada día se supera más, cada día hay más rituales, más cosas de superstición que uno dice, ¿de dónde salió esto? Ahora te hablan de las frecuencias, que si tú no vibras en la misma frecuencia de las demás personas, no atraes sino lo que vibras bajo. Cosas que, miren, no tienen ni pie ni cabeza, porque si nosotros creemos que Jesucristo
es nuestro Salvador, nuestro Señor. Jesucristo, con su vida, nos vino a dar un ejemplo. Nuestro modelo de vida es el modelo de vida de Jesucristo. Y Jesucristo no nos dice que Él fue crucificado porque estaba vibrando bajo, o que Judas lo traicionó porque el Señor no decretó, no proyectó y no manifestó. O sea, son cosas que de verdad no tienen nada que ver con el Evangelio y que lo que hacen es confundirnos y tergiversar las cosas. ¿Qué hacer entonces? Bueno, si hemos hecho algunas de estas prácticas, acudir a los sacramentos, porque Dios siempre es misericordioso y nos llama. Yo me recuerdo que lo primero que hice fue oración, porque no sabía ni qué hacer, no sabía ni por dónde empezar. Comencé a hacer el rosario y a través del rosario comencé a recibir, digamos, esa iluminación de la conciencia, que tenía que ir a confesarme, que tenía que decirle al sacerdote para que me absolviera, Dios me absolviera de mis pecados. Recuerdo que yo tenía casi 20 años sin confesarme, sin los sacramentos, yo nunca leía la Biblia. Entonces fue un proceso, primero el arrepentimiento. Si no estamos arrepentidos, hay que pedirle a Dios que nos dé el don del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Saber que esta práctica que hemos hecho, ya sea Reiki, ya sea yoga, ya sea terapia de respuesta espiritual, ya sea angiología, ya sea cristología, ya sea Feng Shui, adivinación, qué sé yo, la alineación de los cuadros para que la energía de la casa fluya, todo eso hay que confesarlo, todo. Hacer un examen de conciencia exhaustivo y ir anotando si es posible. Bueno, yo hice esto y confesarlo, porque Dios quiere perdonarnos todos nuestros pecados y para que haya liberación primero tenemos que arrepentirnos y confesar. Con la confesión va a comenzar el proceso de la liberación que nos va a hacer el Señor Jesucristo a través de los sacramentos. Y posteriormente, por supuesto, luego de la confesión, la comunión. Pero para ir a la comunión nosotros tenemos que estar conscientes de que el que está ahí es Jesucristo. Nada de que, bueno, es que me dijeron que ahí está Cristo. Usted tiene que sentir que eso es así, usted tiene que creerlo. Esa tiene que ser su fe. Yo les recomiendo que lean los evangelios. Si hay personas que han caído en estas prácticas, lean los evangelios para que conozcan a Jesús, para que sepan cuál es el poder de Él, para que vean que Jesucristo está vivo, que Jesucristo resucitó y está en medio de nosotros, que nada nos viene por mérito propio. Es decir, yo no salí de la meditación trascendental por mérito propio. Yo no salí de la nueva era por mérito propio, hermanos. Fue Jesús el que me sacó de allí. Fue Jesús el que hizo toda la obra. Entonces, bueno, reconocer que Jesús está ahí, vivo, presente en la Eucaristía. Ir a la comunión con fe. A mí me sirvió también mucho hacer oración de renuncia. Es decir, frente al Santísimo, si es posible, si no, pues usted en su casa, hacer una oración de renuncia. Yo puse hace poco en mi canal de YouTube unas oraciones. La última oración es una oración de renuncia. Si usted se alineó chakras, si usted hizo angiología, si usted hizo un maleficio a alguna persona, tiene que confesar eso y renunciar. Renunciar quiere decir que en nombre del Señor Jesucristo usted no va a hacer más nunca eso, por amor a Él, ¿ok? Es importante que si nosotros renunciamos no volvamos a incurrir en los mismos errores, pedirle la fuerza a Jesucristo para no volver a caer. Y es muy importante también la oración, orar mucho, porque la oración tiene mucho poder, nos fortalece, nos hace que nuestra fe crezca. También la adoración al Santísimo Sacramento, a mí me sirvió mucho eso porque durante el momento de adoración que está Cristo allí presente también ocurre mucha liberación. A veces uno no se da cuenta, pero es así. Jesucristo está allí en la Eucaristía y Él nos va sanando y nos va liberando. La lectura de la Biblia es muy importante porque a mí me pasó esto, yo caí en la nueva era porque yo no conocía la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios conoce a Dios y tiene una relación personal con Él. Tener una relación personal con Dios es lo más importante para no caer en ningún tipo de práctica contraria al catolicismo. No existe un tiempo para liberarse. Hay personas que llegan a liberación pensando que les hacen la oración y ya mañana están liberados. No, la liberación es un proceso y es un proceso que requiere de conversión, que requiere de que la persona ponga de su parte. El fruto mayor de la liberación es la conversión. Uno reconoce cuando una persona ha sido liberada cuando esa persona está convertida, cuando hay conversión.
Si no ha habido conversión, esa persona no está liberada. Y si fue liberada y perdió su proceso de conversión, puede pasarle algo peor, porque así lo dice la Biblia. Ya vamos a leer cuál es la parte de los evangelios que lo dicen, ¿no? Es cuando Jesús ve a un hombre al cual había liberado y Jesús le dice a este hombre: mira, has recobrado la salud. Esto es San Juan 5:14. Le dice el Señor: mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. Es decir, si a mí Jesús me liberó de la nueva era y yo comienzo mi proceso de conversión y en el camino me desvío y vuelvo otra vez a leerme las cartas y vuelvo otra vez a hacer la meditación trascendental y vuelvo a hacerme terapia de respuesta espiritual y caigo en qué sé yo cuántas cosas de superstición, me puede pasar algo peor. Y eso es así porque así lo dice el Evangelio. No es porque Dios sea malo, sino porque Él nos da la oportunidad de nosotros acomodar, transformar nuestra vida, que no nos viene por nuestra fuerza, nos viene por la fuerza de Jesús. También nos dice el Evangelio de San Mateo, vamos a ver si lo consigo acá, nos dice Jesús, nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 43, nos dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá a esta generación perversa. Esto lo dice el Señor porque si Él nos ha liberado, nos ha sanado, y nosotros volvemos a caer otra vez en lo mismo, vienen otros espíritus peores de los cuales ya el Señor nos liberó a ocupar nuestra casa, es decir, volvernos a perturbar, volvernos a sufrir, volvemos a sufrir la opresión, volvemos a sufrir la vejación, volvemos a sufrir muchas cosas que no queremos, ¿verdad? Que no queremos sufrir en nuestra vida. Así que Dios nos está llamando entonces a la conversión. El mayor fruto de la liberación es la conversión. Si yo fui liberada de la nueva era porque Jesús quiso liberarme, yo no puedo volver atrás, porque entonces el Señor va a permitir que otros espíritus que yo estoy invocando se hagan presentes, que Dios me libre de que eso suceda. Entonces no podemos confiarnos de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que confiarnos de la fuerza de Dios, de la fuerza que viene de lo alto. Recordemos que en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los espíritus angélicos que andan vagando por el mundo. Entonces, es muy importante, si ustedes, alguno hay aquí que haya hecho alguna práctica de nueva era, o que conozca a alguien que haya hecho alguna práctica de nueva era, budismo, hinduismo, que tenga la costumbre de leerse los horóscopos o de consultarse las cartas, evangelizarlos, hablarles del amor de Dios. Nosotros podemos ser instrumentos para que otros también vengan a la conversión. La liberación es un proceso difícil, es un proceso que no tiene tiempo, pero es un proceso hermoso porque nos da la oportunidad de conocer a Jesús. Al menos a mí me pasó así. Fue duro, fue difícil, pero a través de los sacramentos, a través de la comunión, yo quedé liberada. También podemos ayudarnos con los sacramentales. Por ejemplo, esta medalla que yo tengo acá es la medalla de San Benito, que se usa mucho para los exorcismos también. Ella tiene una inscripción en la parte de acá que dice: va de retro Satanás. Esta medalla, que está, por ejemplo, la mía está bendecida, es un sacramental. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que ahuyenta y puede ahuyentar a los espíritus malignos. La usaba precisamente San Benito, que fue el que la creó, este santo que era muy católico. Él vivía alejado del mundo, en una cueva, se la pasaba en ayuno y oración, y por lo tanto pues era muy atacado por el demonio, era muy tentado, y él hizo esta medalla para precisamente protegerse. Pero claro, la protección la da Dios a través del sacramental.
También ayuda mucho el agua bendita. La Santa Teresa de Jesús de Ávila le tenía mucha fe al agua bendita. El agua bendita puede servir, por ejemplo, en los casos en que hay infestación demoníaca. Rociar en la casa con agua bendita, si es posible bendecirla con el sacerdote, todo eso ayuda también. Y sobre todo, lo más importante, no tener cosas que puedan abrirle las puertas al demonio. Un Buda en la casa, un elefante de la suerte, un caballo volteado, unas pulseras del Feng Shui, una cadena del ojo de la protección. Esas cosas no deberíamos tenerlas nosotros los católicos porque son cosas de superstición, igual que los cuarzos, los diamantes y todas esas cosas, ¿no? Entonces los sacramentales también pueden ayudar, el rosario, un rosario bendecido, los crucifijos también en nuestra casa. Yo recuerdo, tengo una anécdota que una noche yo tenía un crucifijo en mi cuarto y estaban dando en la televisión un programa de EWTN del padre Núñez que se llama Conozca su fe católica, y recuerdo que eran como las 10 de la noche, estaba yo en pleno proceso de liberación y al padre Núñez le preguntan en la televisión que si el diablo existía, ¿no? Que había una persona que tenía una duda, si el diablo existía, etcétera. Y yo en eso que estoy escuchando la respuesta en la televisión, escucho que algo se mueve en el cuarto. Yo estaba con mi hermana y resulta que me habían tumbado el crucifijo. Yo traté de no entrar en pánico, pero bueno, obviamente me asusté porque nunca me había pasado eso, pero me di cuenta que el demonio odia los crucifijos porque el cuerpo del Señor en la cruz, Él no lo puede soportar, porque recuerda el triunfo de Jesucristo para salvarnos a nosotros, ese sacrificio que Él hizo por salvarnos, y al demonio no le gusta que nosotros tengamos crucifijos en la casa. Entonces ya me di cuenta que el crucifijo también se puede tener en la casa como una especie de sacramental de protección. Entonces, bueno, muchas gracias a los que se conectaron en el en vivo. Si tuviesen alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Si no hay preguntas ahora, pues me las pueden hacer luego a mi privado. Si quieren conversar más a fondo del tema o tienen alguna duda que quieran preguntar. Recordemos que el Evangelio nos ayuda a conocer a Jesús. El Evangelio es el poder de Dios. No tengo por qué avergonzarme del Evangelio, porque si yo me avergüenzo del Evangelio, Jesús se va a avergonzar de mí delante del Padre, así lo dice la palabra. Entonces, sintámonos orgullosos los que somos católicos de tener una iglesia tan hermosa, en donde Jesús hace maravillas. Yo he visto que el Señor ha hecho sanaciones y liberaciones a través de los grupos de oración. Hay laicos que hacen oraciones de liberación, hay sacerdotes también que hacen asambleas de oración y hacen sanación y liberación. Yo estoy en una comunidad donde todos los domingos a las 8 de la noche el Padre Vicente Mancini hace oraciones de sanación y liberación en vivo por Pacífica 90.7 FM. También nos pueden seguir por la cuenta de Hora Carismática. Y allí hay un grupo de personas que estamos sirviéndole a Dios a través de dones y carismas, pero eso ya se los hablaré en otro video porque yo no quiero hacer este video demasiado largo. Las personas que han abierto el tercer ojo, recuerden por favor que esa práctica no viene de Dios. La glándula pineal, que está aquí en el medio de la frente, no es para que la estemos activando. Si un sacerdote a usted le dice que la glándula pineal se puede activar, no le crea, porque eso no está en la Biblia. La clarividencia no viene de Dios, la adivinación del futuro no viene de Dios. Ninguna técnica que sea para activar supuestos dones de contactar muertos o contactar personas que no están o contactar difuntos, eso no viene de Dios. La glándula pineal no es para que la andemos activando, porque los católicos somos muy responsables en este sentido y comenzamos a hacer meditación para activar el tercer ojo y hacer viajes astrales y después terminamos perturbados. Entonces tengan cuidado, que esto también es una práctica que corresponde a la nueva era, pero ya de eso hablaremos con más detalle en otros programas en vivo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este programa, por este video. Se conectaron los que se tenían que conectar. Dios sabe quiénes son los que tienen que ver este video y Dios sabe a quiénes va a sanar y a quiénes va a liberar a través de su palabra. Te damos gracias, Señor, por esta conversación que hemos tenido, porque es tu palabra la que se está sembrando en los corazones y en las mentes de las personas que nos están viendo ahorita, Señor. Yo te pido que bendigas a todos los que están conectados en este momento, en este canal, que es tu canal, Señor, que no es mío, es tuyo, Señor. Este canal de Instagram, que es el medio por el cual, Señor, tú vas a bendecir enormemente a muchas almas.
Son tus almas, Señor, yo te las entrego en este momento para que las bendigas, las sanes, las liberes, las conviertas y que esa palabra tuya dé muchos frutos, sea sembrada, Señor, y dé muchos, muchos frutos. Que el Espíritu Santo nos ayude a cumplir la palabra de Dios, nos ayude a mantener nuestra fe católica que es tan hermosa, nos ayude a acudir a los sacramentos. Que el Señor sea quien se apodere de nuestra vida. Señor, nuestra vida es tuya, te servimos solamente a ti. Reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Solamente Él es el Rey, solamente Él reina en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Señor, en este momento, que nuestras bocas proclamen tu alabanza, porque eres tú quien ha hecho posible que este en vivo sea realizado. Señor, tú sabes el porqué, tú sabes la razón por la cual quisiste que este en vivo se hiciera, tú sabes la razón por la cual estas personas están en este momento viendo este programa. Pasa, Señor, tu mano sanadora en este momento por todas esas personas que están viendo este video, que haya en ellos sanación, liberación, conversión y frutos en abundancia. Que el Espíritu Santo sople fuertemente sobre todas las personas que están viendo el video y sobre todas sus familias, para que sean liberados, sanados, restaurados y convertidos. Que Cristo, a través de la Eucaristía, los sane y los libere y los llame. El Señor dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Que así sea. Bendito sea el Señor. Amén. Bendiciones para todos.